Esto es Encontrá tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Hola creadora, ¿cómo estás? De este lado, Flor de Macondo, Labores y Oficios, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Encontrá tu sello, el podcast de Macondo. Hoy vamos a conversar sobre los 3 aprendizajes más grandes que me regaló la creatividad y que fueron los que me permitieron encontrar mi propio sello para crear y emprender de lo que tanto me gusta. Hace unos días estuve de visita en la casa de mi familia en Entre Ríos, que como ya sabes, soy de una ciudad muy chiquita de Entre Ríos, y me pasó algo que me hizo como clic y dije, esto tengo que compartirlo con las chicas en el podcast porque va a ser como importante que lo pongamos sobre la mesa y lo compartamos y lo charlemos. Resulta que estábamos almorzando con mi mamá y con mi papá, poniéndonos al día con las últimas novedades de cada uno. Entonces aproveché para contarles que la semana anterior me había certificado como coach creativa, lo contenta que estaba y cómo esto iba a mejorar la experiencia en mi programa Sello Propio, que aprovecho para contarte, muy pronto abre sus puertas para la inscripción del 2023. Es un programa que abro solo una vez al año. Y en julio vamos a hacer el entrenamiento gratuito que es previo al programa y después, fines de julio, principios de agosto, abro inscripciones por poquitos días para que puedas sumarte. Es una experiencia increíble, es transformadora, es un antes y un después. Así que van a ser 3 meses trabajando juntas en la búsqueda de justamente tu propio sello. Pero bueno, de eso ya vamos a hablar pronto, ya te voy a traer novedades. En ese almuerzo, mi papá me escuchaba cuando le contaba esto de la certificación como coach creativa, que para ponerte en contexto, mi papá es ingeniero electromecánico, así que podrás imaginarte en su cabeza cómo hace cortocircuito cuando le hablo de creatividad. Y mi mamá es arquitecta, entonces por ahí tiene ya el proceso creativo un poco más integrado. Mi papá se detiene en ese momento y me dice, pero ¿cómo, Flor? No entiendo. ¿Existe una teoría sobre la creatividad que se estudia? ¿Cómo es esto? Yo le respondí, sí, papi, obvio. Hay unos pasos que se pueden seguir, hay algo que se va repitiendo en todos los procesos creativos, entonces hay estudios que demuestran que hay cosas que pasan sí o sí en el proceso creativo, como si fuese obvia la respuesta. Pero ahí fue cuando me hizo como clic, que te decía al principio, y me di cuenta de que él no tiene por qué saberlo, no tiene por qué entender que la creatividad tiene de alguna manera su teoría, que es bastante poco rígida, ¿no? No es tan estructurada, pero sí que hay unos pasos que se repiten en todo proceso creativo. Y claro, yo estoy como muy metida en este tema. Desde que empecé la carrera de diseñadora, desde ahí no paré de estudiar la creatividad, experimentarla y acompañar procesos de otras personas. Por eso me parece tan obvio, porque es como cada proceso que escucho se repiten ciertos pasos o ciertos miedos y demás. Pero bueno, ahí es donde me di cuenta de que era necesario charlar sobre este tema acá en el podcast, porque puede que te hayas metido en el mundo de la creatividad de manera autodidacta. Desde alguna técnica, no importa cuál sea, quizás encontraste una labor, un oficio, el crochet, el bordado, el tallado en madera, los sellos, las estampas. Y viniste acá porque te gusta esa técnica aplicarla. Pero nunca estudiaste algo relacionado a este mundo o quizás dependiendo de lo que hayas estudiado anteriormente, tengas solamente una mirada de la creatividad. Y si te cuento cómo veo yo por lo menos la creatividad y todo lo que he aprendido en estos años leyendo y estudiando a muchos autores, quizás puedes sumar nuevas miradas a tu mirada previa de la creatividad. Así que voy a compartirte estos 3 aprendizajes que me regalaron los 13 años en el rubro de lo creativo y del emprendimiento. Para empezar, las carreras que estudié fueron, por un lado, diseño de indumentaria y por el otro, diseño textil. Es decir, uno es diseño de ropa y el otro es diseño de telas. Ahí me enseñaron un método para crear, que tiene que ver con la búsqueda de inspiración a través de un concepto en particular
que lo elegíamos muy aleatoriamente, vos ibas y elegías el tema más o menos que se te ocurría, a partir del cual después se crea una colección de diseños, ya sea de telas, ya sea de ropa, es como una colección que tiene ese mismo hilo conductor. Se hacen prototipos, es decir, una muestra de cada diseño, se mejora lo que sea necesario de cada prototipo y después se manda a producción. Pero Flor, como es curiosa, también aprendí mucho sobre otras disciplinas de diseño porque tengo amigas que se dedican a otros tipos de diseño y hemos compartido, ¿no? Y entonces como chusmeando un poco de qué se tratan, pude ver, por ejemplo, el diseño industrial, donde también se crea a partir de un concepto, pero a diferencia del diseño textil o de indumentaria, se tiene mucho en cuenta al usuario. Se estudia los pasos que va a dar para usar ese producto, se testea el producto en uso y se mejora en base a los errores que comete la persona en el uso del producto. Después, en tercer lugar, está también el diseño gráfico o de comunicación visual, que obvio, yo diseño industrial y diseño gráfico no estudié, no tengo esos títulos, pero sí que, de nuevo te repito, como curiosa, me he metido a investigar un poco de qué se tratan. En este tipo de diseño se puede expresar un mensaje a través de elementos visuales como el color, la forma, la composición. Te comparto esto porque en mi camino me di cuenta de que a esa metodología que yo había aprendido le faltaba algo. Y era tener en cuenta a la persona para quien creaba y, en segundo lugar, dominar mucho mejor el lenguaje visual. Por eso, al momento de desarrollar mi propia metodología, que es justamente la que trabajamos en Sello Propio, trabajamos en el lenguaje visual a través de la teoría de la Gestalt, que es una escuela de la psicología que trabaja justamente esto, estudia cómo es la forma que actúa en el cerebro y cómo el cerebro interpreta las formas que ve. Tenemos muy en cuenta también al usuario de esos productos porque entendemos que nuestras creaciones no existen solo para satisfacer una necesidad personal de hacernos felices a nosotras porque estamos estampando o bordando o tejiendo y a nosotras nos encanta, sino que si queremos vivir de lo que hacemos con nuestras manos, tienen que ser elegidas esas creaciones por alguien más. Entonces van a formar parte de la vida de otras personas. Y una vez que nosotras entendemos eso, hacemos parte a la otra persona de nuestro proceso creativo. Entonces, de este mix de los tres tipos de diseño que he aprendido, uno lo aprendí completamente porque mismo estudié la carrera completa, pero los otros dos pude entender que también son importantes y que cada uno tiene como esa pata que a mi carrera de base le falta. Entonces fui como adquiriendo conocimientos de los demás. El segundo aprendizaje importantísimo sobre la creatividad, que es uno que fui aprendiendo con la experiencia, si bien en la carrera que estudié también lo enseñaban, pero no con esta claridad, sino que con otras palabras y quizás de una manera un poco más abstracta. Sí que en estos 13 años pude entender que esto funciona así. Si hay algo que todas las áreas del diseño que te compartí antes tienen en común, los libros de creatividad que he leído hablan de esto también. Y fueron los pilares de estudio justamente de la certificación que hice como coach creativa. Son las 4 fases para hacer realidad una idea. Estos pasos son, primero, la exploración. En la exploración, lo que hacemos, para mí la exploración es como invisible, porque en realidad esa exploración tiene que ver con todo lo que nos rodea, con nuestro mundo, con nuestros valores, con nuestra manera de enfrentarnos a la vida. Eso es muy imperceptible, son cosas muy chiquititas que día a día van construyendo tu universo. La exploración también tiene que ver con explorar la técnica que te gusta hacer. Si haces crochet, bueno, tengo 5 años haciendo diferentes cosas de crochet, probé 1000 técnicas, probé 1000 formas, probé muchas cosas. Esa es la exploración, cuando creamos y hacemos en la búsqueda de experimentar y ganar esa confianza en la técnica, ¿sí? Después, el segundo paso es justamente la inspiración. Ahí podemos elegir, por ejemplo, un concepto. Desde mi punto de vista, ese concepto tiene que tener mucho que ver con
mi personalidad, con mi propia autenticidad. De ahí tiene que venir esa inspiración para que sea real, para que sea genuina y para que vos te sientas cómoda ahí. Entonces, en esa inspiración lo que aparece es una búsqueda mucho más proactiva de nuestra parte en investigar, por ejemplo, sobre algún tema. Si queremos usar un concepto, a mí me gusta mucho esta idea de usar un concepto y empezar a crear a partir de eso, ¿no? Entonces investigamos, leemos, buscamos data, buscamos visualmente información y nos metemos de lleno en ese mundo que queremos explorar. El tercer paso es bajar al papel nuestras ideas. Una vez que tengo todo ese universo creativo en mi mente, ya entendí cómo funciona ese concepto, qué cosas me gustan, qué me atrae, por qué me atrae, tengo que empezar a bajar todo lo que se me ocurre a un papel antes de pasar a la técnica. Si yo hago tejido, no puedo ponerme ya a crear el producto desde la mente al producto. ¿Por qué? Porque este es el paso más común que nos salteamos y es el que más frustración trae cuando lo salteamos, porque es muy difícil que mientras estoy haciendo el producto vaya quedando igual que quedó en mi mente. Primero necesito tener claridad y bajarlo a un papel. ¿Qué quiere decir? Hacerme un boceto. Yo soy muy fan de los bocetos. Me gusta mucho hacer dibujos muy sencillos, muy desprolijos, pero en un papel como para poder hacerme una idea de, bueno, qué colores voy a usar, cómo voy a poner estos colores, qué composición voy a armar, qué formas quiero que haya. Entonces, después, tranquila, paso a la técnica que voy a aplicar. Y el cuarto paso es mostrar al mundo lo que estamos haciendo. Yo soy muy fan de, hay una estrategia en negocios que se llama Lean Startup, que tiene que ver con productos muy simples, no complicarnos la vida y sacarlos al mercado lo antes posible. ¿Por qué? Porque cuanto antes yo testeo ese producto, esa idea que se me ocurrió y tengo ese feedback de parte de los demás, puedo mejorarlo. Y este ha sido el aprendizaje más grande de estos 13 años, que lo que hacemos tiene que ver con una mejora constante, no con la abundancia de ideas diferentes, sino con una buena idea que voy a encargarme de desarrollar con el tiempo. En un primer intento es imposible que esa idea me satisfaga y me haga sentir confiada, plena, orgullosa de esa creación. Es muy probable que la primera idea o el primer intento de hacer realidad esa idea no nos guste, pero eso es parte del proceso. Entonces, lo más importante es salir, mostrarlo, testearlo. Si querés regalárselo a alguien, regáláselo, pero pedile ese feedback a cambio. ¿Para qué? Para que vuelva el producto en su segunda instancia con mejoras de parte de ese cliente o de ese usuario. Si somos autodidactas o no somos conscientes de estos 4 pasos, puede que nos imaginemos el proceso creativo como, por ejemplo, se me ocurrió esta idea, voy y la hago realidad. Es justo ahí donde aparece la frustración, la expectativa equivocada y hasta la ingenuidad de nuestra parte por querer crear algo desde cero en un solo día. No tenemos como esa paciencia, ¿no? Pero en cambio, si respetamos estos pasos, nos vamos a dar cuenta de que ni siquiera termina ahí la cosa. Para mí, este ciclo de 4 pasos no es que los empiezo con cada idea y los termino, sino que al contrario, el ciclo vuelve a empezar todo el tiempo. Pero como te decía antes, no con miles de ideas diferentes, sino con una misma idea. Y ese es el secreto de quienes hoy en día quizás te están inspirando o te gusta, te atrapa lo que hacen. Empiezan con algo chiquitito y cada vez que lo vuelven a hacer, lo mejoran. Le cambian una cosa, le cambian otra, pero se enfocan en hacer menos cantidad de cosas diferentes y mucho mejor calidad de cada cosa que hacen. Cuando descubrí esto, para mí fue fascinante. Ese era, en general, el error que cometía con todas mis creaciones. Cuando hacía ropa, por ejemplo, pensaba y creaba siempre desde cero las estampas para esas prendas. Me imaginaba que la novedad era lo importante, hasta que me di cuenta de que la confianza en mi propio sello
se construía en esa mejora de lo mismo y no en muchas cosas, más o menos, que no me convencen y no me gustan del todo. Es como que esa confianza en lo que estamos haciendo la vamos a ir logrando paso a paso cada vez que hacemos esa creación. Estos 4 pasos son extremadamente amplios. Por ejemplo, en cada área del diseño se los aborda de diferentes maneras. Y en sello propio, por ejemplo, lo hacemos de una forma muy diferente a todas las que he conocido antes. ¿Por qué? Porque es una mezcla de todo lo que incorporé estos años. Es una mezcla de emprendimiento, de coaching, de autoconocimiento, de diseño y sobre todo de acción. Estos 5 pilares son la manera en la que yo descubrí que puedo trabajar, que puedo lograr esa confianza, que puedo diferenciarme y hasta enamorar con esas creaciones. Así que, tercer y último aprendizaje del camino creativo, y es que la técnica en sí no es lo más complejo, sino que lo más desafiante es superar los miedos y los bloqueos que aparecen en el camino hasta hacer realidad esa idea que tengo en mente. Muchas veces me encuentro con creadoras que me cuentan que se sienten que le falta como conocimiento, le falta experiencia, aprender una cosa, aprender la otra. Quiero hacer un curso de tejido a 2 agujas, quiero aprender también crochet, quiero aprender la aguja circular. Como todo esto tiene que ver con, sí, ampliar mis conocimientos en lo técnico, pero como digo siempre, lo que yo me di cuenta en todos estos años dentro del mundo creativo y emprendedor es que en realidad eso se puede aprender con cualquier tutorial. Con un poco de ganas, un poco de práctica, podemos desarrollar, por ejemplo, nuestras habilidades para el dibujo. El dibujo en sí, que muchas creemos que no sabemos dibujar, entre comillas, también no es lo difícil dibujar en sí. Eso es cuestión de sentarte un rato todos los días por, 3 semanas y vas a ver la mejora en ese dibujo, en esa habilidad. Lo realmente desafiante es ir en búsqueda de nuestro propio sello. ¿Por qué es lo realmente desafiante y lo que a mí me apasiona de verdad acompañarte? Porque el sello de cada una es el reflejo de nuestra autenticidad. Es mostrar una parte de quienes somos nosotras, adentro nuestro. Y sabemos que cuando lo hacemos va a haber personas a quienes les encante, les enamore, y habrá otras que van a pasar desapercibidas, les va a dar lo mismo o ni siquiera les va a gustar. Y ese miedo al rechazo es de las cosas más complejas a las que nos enfrentamos como creadoras si nos animamos a hacer algo propio. Pero es donde reside el mayor potencial de crecimiento como persona y como profesional. ¿Por qué? Porque nos enfrenta a todas nuestras creencias, a los bloqueos, a los miedos más profundos que tenemos, que si nos animamos justamente a reconocer y a trabajar en ellos, es el camino muy gratificante. Nos hace sentir esa coherencia entre quienes somos, hacemos y lo que tenemos. Esa plenitud que se siente al confiar en tus creaciones solamente se obtiene de habernos animado a mostrar nuestra vulnerabilidad y autenticidad a través de lo que hacemos. Puede que sea difícil como al comienzo de buscar tu sello, como que haya muchos miedos y cosas que parece que no vas a poder superar, pero una vez que, como te digo, te animás a enfrentarte a ellos y decir, bueno, a ver qué pasa si voy poco a poco superando esto y veo qué es lo que hay del otro lado, la recompensa es enorme, porque aparece otro sentido detrás de lo que estamos creando y es mucho más justamente trascendental y gratificante, porque tiene que ver con lo que vengo contando hace un tiempo, que es crear con un mensaje, crear con un sentido mucho más profundo. La técnica puede ser mejor, puede ser peor, pero lo importante al final es lo que queremos contar, es lo que queremos transmitir. Para mí, el logro más grande con lo creativo no es que la técnica esté perfecta, que si tejes no se salga ningún punto, no es eso, que salga espectacular, sino
emocionar a otra persona con esa creación, enamorar a alguien más, que alguien se detenga porque algo de lo que hiciste, algo de esa creación le llamó la atención. Para mí, ese es el logro más grande que podemos conseguir. Así que ahora me encantaría saber cuál ha sido tu mayor aprendizaje que te regaló la creatividad, el que sea, pero de estar creando, ¿qué fue lo más hermoso o lo más importante que te regaló el proceso creativo? Si querés me lo podés compartir en comentarios. Si este episodio te gustó, te resonó, te hizo ahí dejarte pensando, te pido que le des me gusta, lo califiques, depende en qué plataforma estés escuchando o viendo el episodio. Por mi parte, quiero invitarte ya a la masterclass gratuita, El despertar del sello, que te voy a dejar también el link en la descripción de este episodio, donde vamos a conversar sobre los primeros pasos que te recomiendo dar para justamente animarte a encontrar tu sello, empezar a plasmar ese sello, empezar a crear diseños propios, por ejemplo, tiene mucho que ver con este último aprendizaje. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Encontrar tu sello, el podcast de Macondo.